Bienvenidos seguidores de nuestro seriado Cocodrilos del Mundo. En este episodio vamos a tocar un tema sumamente interesante, que es sobre el programa de conservación del Cocodrilus acutus en el Magdalena, en Colombia, principalmente cerca de la ciudad de Santa Marta. Este episodio se genera dado que hace unas semanas, en la última revista del grupo de especialistas de cocodrilos del UICN, se publicó un artículo sobre la investigación que vienen realizando dos personas, dos investigadores colombianos, con el caimán de la costa o caimán aguja, como lo llaman en Colombia. Una nueva modalidad en Cocodrilos del Mundo. Es el primer episodio que hacemos con dos personas. Juliet Prieto y Juan Salvador Mendoza. Mendoza son dos jóvenes investigadores, biólogos colombianos que han venido trabajando con el caimán aguja o caimán de la costa, como se dice en Venezuela, mejor conocido como Cocodrilus acutus. Bienvenidos a Cocodrilo del Mundo. Enormemente agradecido que hayan aceptado esta invitación. Juliet, por favor, como dama, empieza tú. Cuéntanos qué es lo que han venido haciendo ustedes. Bueno, muchas gracias por esta invitación, Álvaro. Hemos venido liderando, bueno, desde la corporación, yo como funcionaria, también bióloga marina, y tras la necesidad de entender cuál es la dinámica de los cocodrilos en zonas turísticas, empezamos a hacer un monitoreo que viene bajo la línea de un plan de conservación del caimán aguja, que le llamamos acá en el Magdalena, Colombia, pero que es el mismo cocodrilo americano. Y empezamos a evaluarlo, a entender cómo estaba su población, cómo se comportaba en diferentes sitios, pero pues también empezamos a explorar nuevas metodologías que nos permitieran tener acceso a estas zonas difíciles de entrar, llámese por conflicto armado o porque son zonas pues de difícil acceso eh, o peligrosas para los investigadores. Entonces decidimos empezar a experimentar con cámaras trampa siguiendo el modelo que otros investigadores han hecho en otras partes del mundo, como en Australia, y con éxito pudimos, tras varios años de exploración, generar unos resultados bien interesantes en compañía de Juan Salvador, que ha sido el investigador principal pues, de este monitoreo acá en el Magdalena y bajo la implementación pues, de ese esquema del plan de conservación. Hemos estado acercándonos también pues como a estos zoocriaderos que en algún momento tuvieron caimán aguja, Crocodilus acutus, donde ellos pues nos colaboraron con muchas cosas, entre lo que hicimos hasta un ejercicio de telemetría que también está ahí en el horno la publicación, pero sí, básicamente pues lo que buscamos es poder entender esas poblaciones, ese comportamiento y cuáles han sido esas interacciones entre los humanos y el caimán aguja en diferentes sitios, entre esos la Ciénaga Grande de Santa Marta, que ha sido muy poco estudiada también precisamente por su dificultad en acceso, todo lo que requiere, los recursos, la intensidad de tiempo. Ahora, recuerdo cuando tuve el honor de conocerte en Santa Marta hace más de año y medio más o menos, que tú me regalaste este libro. Sí, Esta es la base que acabas de comentar, sí, ¿no? sí, sí, Ok. sí. ¿Cómo entras tú en ese proyecto, Salvador? Y la parte en que tú has colaborado, porque por lo que entiendo es una iniciativa que viene de la Corporación de Santa Marta, ¿no? Sí, que se llama Corpamag. Corpamag fue la que hizo posible pues todo el trabajo que se hizo por el Caimán Aguja. Y bueno, yo entro porque mi tesis de maestría fue sobre las poblaciones del Caimán Aguja, pero en las áreas turísticas que menciona Juliet.
y luego entro a trabajar como contratista en los proyectos de dragado haciendo los monitoreos de fauna. Y lo más interesante es que en esta zona, pues, donde comienza, donde termina Parque y donde comienza Corpamag, es como una zona muy, muy difícil de darle manejo. Entonces en esa zona es donde precisamente se han presentado la mayoría de las interacciones negativas. Entonces yo comencé a trabajar con Juliet en ese proyecto y obviamente pues yo le dije, Juliet, aquí está el caimán, ¿cómo hacemos para encontrarlo si no podemos mostrar de noche? Entonces ahí estuvo la primera inquietud que teníamos. Bueno, ¿será que acoplamos nuestra metodología para la anidación que usamos en el borde costero acá en la Ciénaga? ¿Será que nos roban las cámaras? ¿Será que funciona? ¿Cómo hacemos? Entonces comenzamos a hacer algunas pruebas en esta zona de dragados, en uno de los dragados particular, en donde pudimos instalar durante 2 meses unas 6 cámaras. Y fue como nuestro primer piloto en realidad. Y tuvimos esos resultados que fueron los que mostramos en el newsletter. Obviamente con ganas de haber podido hacer un estudio un poco más amplio, pero por tiempo, presupuesto y otras condiciones, pues no se extendió más. Pero sí, ese fue como el contexto en el cual pudimos intervenir allá en la Ciénaga. Claro, aquí lo importante, Juliet y Juan Salvador, es que cuando uno habla de Acutus, en Colombia la gente inmediatamente va a la cría en cautiverio con fines comerciales, que tiene más de 30 años y todo esto, al proyecto de Patá, que también tiene un bojote de años, 2004, si no me equivoco. O sea, estamos hablando ya de 20, 21 años que yo tuve la oportunidad de visitar Patá y conocer todo el proyecto antes que se hiciera el cambio de apéndice para la especie en Patá. No se había hecho gran cosa, aparte de uno que otros estudios en La Guajira y algo en el Tayrona. Recuerdo, Juliet, que tú me comentabas que en algún momento cuando apareció aquel famoso caimán, el segundo caimán en las Islas San Andrés, que se decía que salió de Santa Marta, tú estuviste involucrada y ahí empezaron algunas relaciones con otros investigadores para como que la base para generar esto que ustedes hicieron. Pues de hecho, este caimán apareció cuando ya habíamos comenzado. Estamos hablando de una línea de tiempo en el que la necesidad del plan de conservación se da en el 2017 a raíz de un accidente fatal en una zona turística entre Parque Tayrona, o sea, en el río Piedras, que es el río límite entre el Parque Tayrona y el área de jurisdicción de la Autoridad Ambiental Corpamac, ¿cierto? Del área no protegida. En ese lugar muere un niño y a raíz de esto empezamos a prestarle mucho más atención y urgencia y nace el plan de conservación con un requerimiento muy importante que es empezar a hacer el monitoreo con juicio y pues se aunaron los esfuerzos para poder lograrlo. De allí pudimos tener algunas alianzas importantes como fue la formulación con Balaguer Reina, con el investigador quien nos colaboró con ese primer diagnóstico de cómo estaba esa población. Y ya después, ya esta investigación del plan de conservación se formula con él y ya la implementación se encarga de hacerla Juan Salvador como líder de ese monitoreo en esta zona. Y posteriormente gestionamos un proyecto donde nos colaboró financiándonos Petrobras, donde pudimos hacer más investigación, implementar con más zonas, a las comunidades, involucrarnos más con las comunidades, porque las comunidades nos pedían que por favor quitáramos los caimanes del río porque les estaban espantando los turistas y pues tras la necesidad de señalizar, porque empezamos a hacer acciones de señalización, prevención de accidentes en todas las desembocaduras de los ríos, que son zonas altamente turísticas. Estuvimos entrando a los colegios y a las juntas de acción comunal, convenciéndolos de que podría ser un potencial turístico el tener al caimán aguja en estas desembocaduras de ríos y pues que fuera una percepción más amena con la especie para que no se exigieran acabar con ella o trasladarla o simplemente ellos tomaban pues represalias, tanto así que los resultados de la población no lo mostraban, eran muy pocos individuos adultos, sabíamos que había pequeñines etapas, las primeras etapas de vida, pero adultos muy pocos, y eso quería decir que había anidación de alguna forma, ¿no? Había alguna zona reproductiva cerca, la pudimos descubrir dónde ponen los nidos,
pudimos descubrir dónde se están apareando, y uno de estos sitios donde se están apareando es donde ocurren estas interacciones ya fatales, como la que ocurrió con el niño. Entonces, este ejercicio con la gente fue un ejercicio intenso de 2 o 3 años que resultó en que ahora venden el safari de Caimán. Entonces ya es un ejercicio ecoturístico. Ellos nos acompañaron a los monitoreos, aprendieron a monitorear, se compraron las mismas lámparas, y hoy en día pues lo que le enseñan a la gente es basado en todo ese sistema de capacitación que tuvimos con ellos. Con estos recursos también gestionamos 2 teletransmisores satelitales, y en ese momento el caimán de San Andrés ya le habían hecho la genética y habían descubierto que era del Magdalena y que solo lo podían por ley enviar a un centro de atención de fauna. Nosotros tenemos un centro de atención de fauna, yo soy la supervisora de ese centro de atención, y gracias a eso pues lo mandaron acá y pudimos marcarlo con esta telemetría. Experimentamos poniéndole un imán y efectivamente el resultado de la telemetría es que queda estático en un sitio por mucho tiempo, como huyéndole al sonido de las embarcaciones, como muy escondidito en el manglar, y ahí permaneció mucho tiempo hasta que hubo aguaceros que inundaron las ciudades cercanas, los centros poblados, y ahí sí salió a explorar todo. Hay varias cosas, o sea, para poder hacer conservación, no solamente saber dónde hay, cuánto hay, la calidad de la población, todo, reproducción y todo eso, sino también las interacciones y la parte que has comentado de educación. O sea, asumo que hay un programa de educación ambiental donde involucraron a las comunidades. El hecho que hayan safaris ahora para salir a ver los cocodrilos en esa zona, eso muestra que el proyecto que ustedes montaron cubre todas las patas de la mesa, ¿no? ¿Cómo ha sido la recepción de las comunidades aledañas, Juan Salvador? Bueno, el tema es bien interesante porque yo recuerdo una vez que un periodista hizo el comentario de que, o sea, él fue a uno de estos ríos y se aterró porque los operadores le dijeron que había caimanes. Entonces él salió en su estación de radio diciendo que cómo era posible que haya que caimanes, que qué peligro. Y la gente, mejor dicho, se puso y nos llamaron y nos dijeron, mira, este periodista está diciendo esto y eso. Entonces tocó llevar al periodista a cada una de las localidades, hacer los recorridos con él, que él se diera cuenta, pues, cómo es la, digamos, la naturaleza de estos animales que son huidizos, que tienen sus áreas diferentes a las turísticas, que hay unas zonas en donde hay digamos, un manejo de las interacciones, no botando las vísceras del pescado de ciertas partes, o sea, que los mismos pescadores se encargan de realizar un manejo consciente de algunas áreas y actividades y que minimizan ese riesgo, ¿no? Entonces, como que eso fue bien interesante porque el tema fue pues mostrar lo positivo de este programa y cómo las comunidades lo han ido como acogiendo, porque ellos se molestaron muchísimo cuando la autoridad ambiental les pone unas señales gigantes en madera que dice peligro, caimán aguja. Precaución, precaución. ¿Cómo, perdón? Precaución. Precauciones que dice, sí, perdón. Entonces, Precaución. eso les molestó muchísimo, eso les causó muchísimo descontento y inclusive decían, vamos a quitar las señales y un día llamaban a Juliet y le decían, Juliet, esas señales son lo máximo, la gente quiere venir más porque hay caimanes. Quieren, nos dicen, no las quiten, no las quitemos. Dejémosla porque la gente nos dice, ¿dónde están los animales? Queremos verlos. ¿Cuál es el futuro? Porque el tema es financiamiento, o sea, con todas las personas que yo hago episodios, investigadores de organizaciones civiles o no gubernamentales, el tema es el financiamiento. Pues digamos que sí, la financiación llega a ser un limitante muy fuerte, más cuando estamos hablando de muchas especies amenazadas en un territorio también bien importante que tiene a cargo esta corporación. Entonces, pues la intención es seguir monitoreando algunos lugares clave con esta metodología de cámaras trampa que nos permite pues estar más tiempo, como más esfuerzo en campo y tener mejores resultados, sobre todo en estos sitios donde nos pareciera, voy a decir algo que mi percepción en todos estos años de estudio de esta especie es que pareciera que los cocodrilos son muy inteligentes, el Acutus,
y entiende que cuando está en un área protegida no le pasa nada, pero cuando está fuera de esta área protegida se esconde rapidísimo. En territorios tan extensos se requiere una financiación seria para poder, y se requieren investigadores dedicados al tema, pues para obtener buenos resultados. En este momento, pues no es la realidad que tenemos en la corporación, cada vez tenemos menos personal. Entonces, es muy difícil responder cuál va a ser el futuro. Necesitamos, tenemos toda la intención, necesitamos financiadores. Para finalizar, algún comentario de cada uno de ustedes antes de que cerremos esta agradable conversación. Yo quiero rescatar un poco de esta información que publicamos y que pueden tener acceso a ella, es que esta metodología que tal vez no ha sido muy utilizada con esta especie, ha logrado resolver situaciones como disponibilidad pues, de personal, tiempo y de estar en sitios de difícil acceso. Y no solo eso, sino también nos permitió conocer un poco más de ese dimorfismo sexual de la especie que pareció fascinante, entrar a ver cómo los machos se pueden ver diferentes a las hembras en estas imágenes, eh, porque pues tienen unas características en la trompa diferentes. Entonces lo verificamos en los criaderos y bueno, pudimos tener algo bien valioso. Creo que vale la pena seguir implementando esta metodología. Entonces es una invitación como a los investigadores de la especie a que le den la oportunidad y implementen también esta metodología con cámaras TAP. Alvarito, yo agregaría eso que dice Juliet, el tema de que el valor de esta metodología es que nos podría permitir hacer unas evaluaciones poblacionales a través del método de captura-recaptura de imágenes, de individualización. Eso podría ser mediado por la inteligencia artificial, basado tanto en los patrones de pigmentación como también en los patrones de distribución de los escudos dorsales. Y de esta manera podríamos tener un fingerprinting que nos permitiría fácilmente saber cuántos individuos tenemos en una zona donde tengamos un diseño muestrial de fototrampeo que nos permita generar esa información comparativa, ¿no? A lo largo de tiempo. Entonces, es algo muy valioso. Lo que dice Julián es cierto, donde cazan los caimanes aguja, ellos aprenden a ser muy esquivos. Tú mismo lo sabes, tú mismo lo has contado que es verdad, que es cierto, que ellos a través de la presión de cacería se vuelven mucho más difíciles de observar, difícil de acercarse para estimar el tamaño, etc. Entonces, digamos que con la cámara, si uno ubica esos sitios que ellos quieren, o sea, tienen ciertos sitios que prefieren, entonces nos permite explotar estos espacios para poder generar estas imágenes con un valor importantísimo digamos, en el estudio también poblacional, como te venía contando. Ahora hay un montón de cosas de Machine Learning súper bacanas que incluyen las marcas naturales y pueden identificarlas en la inteligencia artificial. Las entrenamos para poder identificar las variaciones de esas marcas o las variaciones de los escudos dorsales. Nuestra compañera Catalina está trabajando en algo parecido. Entonces, eso es un elemento que yo creo que es importante que lo comencemos a utilizar más. Por lo que decía Juliet, hay sitios en donde no podemos entrar de noche. Mil gracias por aceptar la invitación. Estamos en contacto. Muchas Gracias, gracias, Álvaro. Álvaro. Gracias, Juliet. Como pudieron observar y escuchar en los diferentes videos y fotografías que tanto Juliet como Salvador nos ofrecieron para este episodio, es uno de los estudios que más completos se han venido realizando en Colombia en los últimos años, donde no solamente están haciendo seguimiento de reproducción, seguimiento de ejemplares, radiotelemetría satelital, sino todo un trabajo también con las comunidades para la preservación o conservación del cocodrilo de la costa o el cocodrilo jacutus o el caimán aguja, como se le dice en Colombia, para aumentar las poblaciones de la especie en toda esta zona costera colombiana. Colombia, una de las cosas que tiene con esta especie es que tiene un programa de cría en cautiverio de ciclo cerrado con fines comerciales, pero y casi gran parte de los estudios se ha destinado a ese tipo de actividad. Y esto es uno de los pocos que se han venido realizando
en vida silvestre, aparte de otros trabajos que se han hecho en el Parque Nacional Tayrona y en La Guajira. Pero sigue siendo muy interesante porque no solamente son los estudios que se realizaron, sino que las autoridades ambientales del Estado como gobierno nacional, han estado invirtiendo fondos en la conservación de esta especie. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en otra oportunidad. Álvaro Velasco, Cocodrilos del Mundo.